Este capítulo es diferente a lo que hemos estado viendo en otras ocasiones. Si se acuerdan, empezamos viendo cada uno de estos capítulos y en los primeros vimos que eran unos capítulos, hablaban de sabiduría. Cada uno es un cántico, una adoración a Dios, y hemos visto momentos de clamor, hemos visto momentos donde ha sido un cántico para pedir perdón, ha sido un cántico donde se pide salvación, incluso donde se ha alabado a Dios por la victoria que les ha dado. La semana pasada, o más bien el martes, en el capítulo 49, comentamos que este es un salmo que tiene que ver con sabiduría, muy parecido al capítulo 1, pero este capítulo 50 es diferente. En este capítulo 50, si ustedes ven el título, dice: Dios juzgará al mundo. Y luego dice: Salmo de Asaf. Asaf es el primer salmo que aparece Asaf. Hasta el día de hoy que hemos visto, es el primer salmo, no había aparecido él. ¿Quién es Asaf? Asaf era un cantor que se consideraba un profeta, alguien que hablaba de parte de Dios. Y este salmo es diferente porque, a diferencia de todos los 49 que hemos leído en un principio, en este salmo ahora es Dios hablando. Cada uno se acuerda, era un salmo de David pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole socorro, bendiciéndole, exaltándole. Pero el 50 cambia, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí es Dios llamando a su pueblo, llamando a todos, porque Él va a hablar. Entonces yo no sé cuántos quieren escuchar la voz de Dios, pero hoy Dios nos va a hablar directamente. Te vas a dar cuenta que el mensaje que Dios está dando, no solamente a su pueblo en aquel tiempo, sino que es un mensaje que es para nosotros actual, el día de hoy. Entonces es Dios hablando y es Dios mostrando lo que Él quiere expresar a cada uno de nosotros. Entonces me gustaría hacer algo. Voy a leer este capítulo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Pongan mucha atención, creo que está un poquito más claro, y luego regresamos y lo vamos viendo verso a verso. Bueno, oramos y luego lo vemos verso a verso, ¿sí? Entonces pongamos atención, y si alguien tiene una Biblia de Nueva Traducción Viviente, bueno, ahí lo voy a estar leyendo. Y dice así: Salmo de Asaf. El Señor, el poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte de Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo, como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tu sacrificio, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Como ven ladrones, les dan su aprobación,
y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no importaba, que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se han olvidado de mí, los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder venir a leer tu palabra, a poder estudiarla, escudriñarla, y que a través de ella tú hables a nuestras vidas. Toma el control de esta reunión, quita toda distracción que pueda haber en nosotros y permite que podamos estar dispuestos con un corazón abierto, nuestros oídos atentos a lo que nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo es un mensaje que Dios da al pueblo. Y leíamos en el versículo 1, porque el salmista Asaf inicia en los primeros 6 versículos dando una explicación de quién es el que habla. Y el que habla al principio lo muestra de dos maneras, en el sentido de conocer quién es él que llama a asamblea o hace esta convocatoria. Dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra. En el principio de este versículo, esa palabra Dios es Elohim, y esto me habla que es el Señor, y es el Dios Elohim, que es el Dios de quién, de todos los dioses. Incluso cuando dice Jehová, de Jehová se refiere al existente, al poderoso, al eterno. Y entonces el salmista hace esa referencia de decirnos quién es el que está hablando. Que va a hablar ese Dios, que es el Señor, pero que también es el existente, el eterno, el poderoso, el gran yo soy. Y Él es el que habla y va a hablar y va a convocar, o ha convocado a toda la tierra. Incluso dice que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y eso quiere decir que de un lado a otro es Dios hablando, es Dios llamando a todos a poner atención a lo que Él quiere decir. En el versículo 2 dice: de Sión representa su presencia. Dice: de Sión, la perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y esto me habla de quién es Dios. Alguien que resplandece, alguien que es Dios, que es glorioso, alguien que llama a que su presencia es poderosa. No sé si se acuerdan cuando Dios llama a Pablo. Pablo va a camino a Damasco, y cuando va dice que es a mediodía, y en el mediodía es cuando el sol está en su máximo esplendor, y dice que él vio un resplandor mucho más grande que el sol. Y eso me habla de quién es Dios. Dios es algo grande, poderoso, que está hablando, y su resplandor es grande. Incluso dice en el versículo 3: vendrá nuestro Dios y no callará. Y eso es interesante, porque creo que la mayoría de nosotros, si algo buscamos cada día, es escuchar la voz de Dios, es saber que Dios va a hablar. Y a veces pasa momentos en que en nuestra vida pareciera de repente que como que Dios no habla, pero llega un momento donde Dios viene y va a llamar a nuestra vida. Algo importante que podamos ver el día de hoy es que Dios quiere enseñar 2 puntos de estilos de vida que no le agradan. Número 1, tiene que ver quizás con vivir una vida religiosa, una vida donde podemos aparentar algo que simplemente es una devoción, pero realmente no es una entrega completamente a Dios. En la segunda parte de este capítulo estaremos viendo
¿cómo puede ser fácil ponernos una máscara y una apariencia de cristianos cuando no somos realmente verdaderos hijos de Dios? Y entonces llega un momento donde Dios va a hablar a nuestra vida a través de este pasaje. Le está hablando a su pueblo, le va a hablar a su pueblo. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que Dios no quiere acabar, deshacer o destruir al pueblo. Ese no es el propósito. El propósito de la enseñanza de hoy es Dios evidenciar su condición para que ellos puedan arrepentirse y puedan volver y puedan estar con Dios. Porque esa es la gracia y esa es la misericordia que podemos ver que Dios tiene con nosotros. Dice ahí en el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Y mira cómo viene. Quizás hace enseñanza. ¿Se acuerdan cuando Él descendió al monte y que el pueblo no quiso acercarse porque había tormenta, había rayos, había un fuego, y ellos se espantaron por cuanto había pecado en su vida? Y dijeron, no nos acercamos, porque si nos acercamos vamos a morir. Entonces el salmista hace esa misma condición de que ellos puedan ver de la manera en que Dios viene. Y Dios desciende, dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y esto habla de esa majestad que es nuestro Dios. Tenemos que estar bien conscientes que si hay algo que Dios va a hacer o que Dios hace, es que Él es fuego consumidor. Y Él va a consumir todo lo que no le agrada. Dice en el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y esto es interesante, porque yo tengo que estar consciente y entender que Dios quiere juzgar a cada uno de nosotros. Y bueno, alguien puede decir, ¿cómo que va a juzgarnos? Sino que Jesús murió por nosotros, sí. Pero el que ahora somos sus hijos, el que ahora le pertenecemos a Él, no me hace a un lado en el sentido de que Dios nos va a llamar a ver cómo estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice de esta manera. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros los que estamos aquí somos parte ¿de qué? De la casa de Dios, ¿sí o no? Todos somos parte de esa casa. Entonces la Biblia me muestra claramente que es tiempo, es el momento, es ahora que el juicio comience por la casa de Dios. Y luego mira lo que dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Algo que no podemos olvidarnos nosotros es entender y recordar que nuestro Dios es grande, poderoso, pero también es santo. Que Él no se complace del pecado. Y tengo que entender que Dios quiere, es más, nos llama a que la iglesia viva ¿en qué? En santidad. Aquí no hay duda, Dios nos quiere que vivamos en santidad. El problema es que si en lugar de estar viviendo en santidad, nosotros hacemos o vivimos nuestra vida a como nosotros queramos, ten la seguridad de que Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y no estoy hablando al momento de morir, sino que de repente Dios dice, ven para acá, ¿cómo te has portado? ¿Qué fue lo que has hecho? Incluso por eso me dice Dios en Hebreos, que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Corrige, disciplina. ¿Cuándo? Pues cuando se porta mal, ¿no? Si se porta bien, no hay ningún problema. Pero cuando hace lo que no está bien, ahí sí hay una corrección de parte de Dios. Y incluso dicen, regresamos en el Salmo, en el versículo 5, dice, juntadme mis santos. Y aquí está hablando de quiénes, de que son sus pueblos, ¿no? Nosotros también somos llamados santos porque ahora vivimos en la santidad que Dios nos ha dado. Dice, juntadme a los santos, mis santos, dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes son aquellos que han hecho pacto con Él? Bueno,
hablaba en aquel tiempo, aquellos que han hecho un sacrificio, pero en nuestro tiempo es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús tomó el pan en la Santa Cena y que la última cena y que agarra y dice: este es mi cuerpo que vosotros es partido, tomad y comed? Y después agarra la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, deben de tomar también. Y es el nuevo pacto el cual perdona todos los pecados. Y entonces puedo entender que cuando está hablando a aquellos que son sus santos, aquellos que han hecho pacto con Él, ahí entramos cada uno de nosotros, porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo, le hemos entregado nuestro corazón completamente a Él. ¿Y qué es lo que me llama a que nosotros voluntariamente le hemos ofrecido nuestra vida? Hemos hecho pacto con Él y puedo entender que este mensaje completamente es para nosotros. Dice en el versículo 6: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. ¿Quién es el que nos va a juzgar? Dios. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de agradar al hombre. Puede ser a un líder, puede ser al pastor, puede ser a una persona, a nuestros padres, a nuestro esposo, nuestra esposa. Pero tengo que estar consciente que un día el que me va a llamar a cuentas es Dios. El que me va a juzgar, ¿quién es? Dios. Mira, vamos tantito ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera carta a los Corintios 3, del 11 al 16. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿De qué me habla esto? Un día, hermanos, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando dice que cualquier fundamento que se pone sobre este fundamento, quiere decir cualquiera cosa que hagamos, cualquiera que sean nuestras obras, todo lo que nosotros actuamos o hacemos, un día estaremos delante de Dios y esas obras serán pasadas ¿por dónde? Por fuego, me dice ahí. Dice ahí que serán pasadas por fuego y el fuego la va a probar. Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, tu obra, lo que tú haces, será pasada por ese fuego. Y si el fuego no le hace nada porque permanece, es como el oro, ¿no? Tú puedes meter el oro al fuego y ¿qué es lo que va a hacer el fuego? Simplemente lo purifica. Va a quemar todo lo malo para que el oro sea más puro y simplemente purifica, pero no se acaba, no se deshace, permanece. Dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea, me está hablando de que esto no es para salvación, sino simplemente son las obras. Dice: aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto me habla que Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. ¿Somos sus hijos? Sí. ¿Somos cristianos? ¿Le hemos entregado nuestra vida? Sí. Pero tengo que estar consciente que todo lo que yo hago, Dios lo va a pesar. Dios lo va a pasar por fuego. Incluso Dios nos ha dicho, Jesús nos dijo que no hagamos tesoros en la tierra, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. La pregunta sería: ¿y cómo van ahí? ¿De qué manera están actuando? ¿De qué manera están viviendo? ¿De qué manera están respondiendo a lo que Dios ha hecho en nuestra vida? A su gracia, a su justicia, a su amor, a su misericordia. ¿Realmente le estamos sirviendo?
Cuando lleguemos a Él, realmente Dios nos va a llamar a decir, buen siervo fiel o siervo negligente, temeroso, miedoso. ¿Qué es lo que Dios te va a decir? Nuestra vida cristiana tiene que vivir para Dios y tiene que estar enfocado en agradarle. Estamos tan metidos de repente en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros gustos, en nuestros deseos, en una vanidad de esta vida. Semana pasada veíamos precisamente eso. Todos, ricos y pobres, vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a ir a donde mismo. Y nada de lo que hemos hecho aquí nos lo vamos a llevar. Pero lo que nosotros hagamos para Dios, de ahí recibiremos una recompensa. Entonces Dios quiere que podamos entender que Él nos va a juzgar. Y no puedo olvidarme. A lo mejor no, estamos tranquilos porque sabemos que a través de Jesús ya no hay ninguna condenación. La Biblia me dice en Romanos que los que están en Cristo ninguna condenación hay. Y esto no es para salvación. Esto no es para hacerlos dudar de que si son o no son cristianos. Esto no es el mensaje, precisamente es eso. Sino que de repente, como cristianos, como escogidos, como hijos, podemos estar viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Por eso es Dios convocando a quién, a su pueblo. Es Dios convocando a quién, a los santos. Es Dios convocando y decirles, he estado callado, pero hoy voy a hablar. Hoy voy a decirles todo lo que no me agrada o lo que tengo contra ustedes, porque hay un juicio que traigo contra ustedes. Y el juicio, otra vez, no es como para mandarte al infierno, sino simplemente decir, hey, es como rendir cuentas, ¿estás bien o estás mal? Y mira lo que Dios les va a decir, versículo 7 en adelante. Dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. O sea, es Dios hablándole al pueblo. Y aquí nos tenemos que meter todos nosotros. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Es un reclamo que Dios le hace al pueblo. Interesante, porque en el versículo 7 Dios va a hablar, y eso es importante porque aunque es como que normal, dice, oye. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que alguien nos habla y no le hacemos caso? Es más, no estamos escuchando. Está hablando, ¿y qué dijo? ¿Quién sabe? Estaba hablando. Probablemente de repente nos pasa con Dios igual. Que Dios habla en nuestra vida. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estamos en la enseñanza, estamos en la lectura, en la predicación, y tú estás pensando en que mañana tengo que ir a trabajar? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿A dónde los llevaré a comer? ¿A dónde voy después? Ya tengo hambre, ya me quiero ir. No vino tal persona. ¿Habrá metido gol mi equipo? ¿No metió gol? No sé. Diferentes cosas, ¿no es cierto? En vez de estar escuchando, y a veces no escuchamos la voz de Dios. Por eso dice ahí, oye, pueblo mío, dice, y hablaré. Incluso dice, escucha. O sea, pon atención lo que yo te estoy hablando. Y pasa lo mismo. Podemos estar viviendo, hermanos, una vida de cristianismo donde tenemos rato de no escuchar la voz de Dios.
Y no porque Dios no hable, porque su palabra, a diferencia de otros tiempos, aquí está y podemos escucharla en todo momento. El problema es que no estamos dispuestos a oír, no estamos dispuestos a escuchar, y entonces yo no puedo saber lo que Dios habla. Interesante porque dice, escucha, y le dice Israel. ¿Recuerdas que Israel es el nombre que Dios le cambió a Jacob? Jacob era alguien que había engañado, uno que era tramposo, mentía, defraudaba, y de repente Dios le cambia a Israel porque me habla de alguien transformado. Y entonces, ¿a quién le está hablando? A todos aquellos que Dios nos ha cambiado el nombre y nos ha hecho una nueva criatura. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Sí o no? Entonces todos ustedes, todos nosotros tenemos que estar atentos a escuchar lo que Dios quiere hablar. Y entonces te dice, yo voy a testificar, yo te voy a decir lo que está pasando. Y luego dice, ¿quién es el que habla? Dice, soy Dios. Y ahí pudo haberse quedado, pero no dice, no, soy el Dios tuyo. Soy el Dios tuyo. Y luego le dice, en lo que Dios le va a recriminar, dice, no te voy a reprender por tus sacrificios ni por tus holocaustos, porque están continuamente delante de mí. Incluso pareciera que Dios le está diciendo al pueblo, ¿tú crees que lo que yo quiero de ti son animales? Por eso empieza a decirles, yo no necesito comer o tomar de la casa de tus becerros, ni de tus cabríos. ¿Tú crees que yo pudiera tener hambre? Y necesito, lo que yo quiero es que dame animales, dame sangre. A ver, yo necesito, pareciera que eso es lo que Dios está buscando. Y Dios le va a decir, no lo necesito. Es más, yo no necesito que tú me des un animal, son míos. No necesito que me des los pájaros, los conozco cada uno de ellos. Cada uno yo los puedo conocer. Y me habla de un pueblo que venían continuamente, porque aquí no lo dice, haciendo sacrificios, haciendo los holocaustos. Alguien que estaba cumpliendo continuamente lo que Dios decía, pero llegó un momento donde ellos lo hacían simplemente como un ritual y no como una relación. Cuando Dios llamó al hombre y hizo al hombre, Dios quería que estuviera con él para siempre. Pero el hombre pecó y el pecado separó esa relación de Dios con el hombre, murió esa relación. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios implementa una manera para que los pecados fueran cubiertos y el hombre pudiera acercarse. Y es por eso que Dios estableció los sacrificios. Entonces el sacrificio no es porque Dios lo quería, sino era una necesidad del hombre. Y el propósito del sacrificio es que el pecado pudiera ser cubierto, hecho a un lado, para que el hombre pudiera volver a tener una relación con Dios. Pero llegó un momento donde el hombre, claro, Dios quiere animales, se los vamos a dar. Claro, Dios quiere sacrificios, se los vamos a dar. Y se convierte esto simplemente en un ritual, en una tradición, y nunca se convierte en una relación con Dios. Dejaron ellos, no mostraron que había amor, no mostraron que había una relación, una comunión con Dios, no mostraron que su corazón estaba ahí. Y ellos simplemente estaban tratando de llevar animales, y era fácil. ¿Sabes qué? Fallamos, sí, tráete el animal y pónselo ahí a Dios y ya. Sí, a un animal, así tráete otro y vamos a presentárselo. Y ese no es la manera en que Dios quería. Llegó un momento donde todo se hacía por rutina, sin saber que realmente el propósito de Él. No sé, quizás el ejemplo más claro es, ¿se acuerdan cuando empezaron a manejar? Cuando se empezaba a manejar, te sentabas, acomodabas el asiento, en los espejos, ponías el cinturón y luego, espérame, préndelo, espérame. Y no lo prendías
volteabas a todos los espejos 5, 6, 7 veces. No viene nadie, no hay nadie. Espérame, yo tengo que ver. Y le metías en la velocidad y avanzabas. Llegabas a un alto, te parabas hasta como casi 10 metros atrás, ¿no? De la esquina, porque vas ahí poquito a poquito, vas aprendiendo. Y estabas con todo atento y pon música. No, espérame. Ahorita música no, yo quiero poner atención. No me hables. Quizás así es en un principio. Llegas a manejar, y no sé si les ha pasado que de repente dices, no sé ni cómo llegué aquí. Porque vas pensando, prendes el carro en automático, vas manejando, ni te fijas, ya pasas y todo, y luego dices, caray, no sé en qué momento llegué aquí. Lo haces por rutina, ¿no? Ya no tienes que pensar, simplemente pues, así manejo. Lo hago sin pensar. Puedes estar cantando, viendo el celular, porque haces cosas por rutina, pero no lo haces de una manera correcta. Bueno, muchas veces en nuestra vida cristiana lo hacemos así. Quizás cuando llegaba decías, no, espérame, apago mi celular, no, que nadie me distraiga, yo no quiero salir, me voy a ir al baño antes porque yo quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable. Y estabas leyendo la Biblia y buscando y haciendo tu devocional y todo, pero puede llegar un momento donde tus obras son rutina, donde ya no buscas a Dios porque lo buscas, porque lo amas, porque lo necesitas, sino porque es rutina. Que el domingo en la mañana, ¿dónde voy? A la iglesia. Ya no sé si tengo ganas o no tengo ganas de ir, pero el domingo en la mañana toca la iglesia. Y ya no hay un deseo. Ya el corazón, por eso llegamos tarde, por eso a veces no venimos, porque no hay un deseo como si fuera la primera vez, porque se ha vuelto esto una rutina. Mira lo que Jesús le dice a una iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Jesús hablándole a una iglesia. Apocalipsis 2:2 dice de esta manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es Jesús hablando a una iglesia, le dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que trabaja, una iglesia que sabe de la escritura, que ha incluso sacado la evidencia falsos apóstoles, mentirosos, que trabajan mucho, tienen paciencia. Dice versículo 3: y has sufrido persecución o cualquier cosa, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Me habla de alguien que está en la iglesia, trabajando en la escritura, en la doctrina, y están haciendo lo que es correcto. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Y es una iglesia que ha entrado en una rutina, donde aquí se lee la Biblia correctamente, donde aquí se canta correctamente, donde aquí se adora, donde aquí se sirve, donde aquí se ama, pero de repente se convierte en una rutina. Yo sé que tengo que llegar a cantar, dirigir, se acabó. Tengo que llegar, compartir, predicar y se acabó. Tengo que llegar, sentarme, escuchar y se acabó. Tengo que llegar, servir, enseñar, no sé, y se acabó. Pero puede ser que ya no esté ese fervor, ese amor que había en nosotros. Que ya no vienes porque amas la presencia de Dios. Que ya no vienes porque deseas estar en una intimidad con Él, que le necesitas. Y se convierte todo se convierte simplemente en una apariencia, en una religión. Llegas, te sientas, escuchas y te vas. Y sigues viviendo de la misma manera. ¿Nos puede pasar? Claro que sí. Dios le está hablando a su pueblo hace muchos años.
Y creo que es lo mismo que hoy Dios nos está hablando, porque después de muchos años puede ser el mismo problema que pueda estar pasando a nosotros. Por eso es fácil salirme al baño, por eso es fácil ver el WhatsApp, mandar mensaje, contestar una llamada, porque es más importante que Dios, porque es más importante que tener una intimidad con Él. Tengo mucho trabajo, tengo muchos pendientes, lo menos que puedo decir es, son 2 horas, Dios, que te entrego completamente a ti. Pero ni eso. No, es que tú no sabes, yo tengo años de cristiano, no. Es más, yo nací siendo cristiano, mentira, ¿verdad? Y pensamos que eso me da la oportunidad de hacer lo que yo quiera y de vivir mi vida de toda manera. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que volvamos a Él. Dice ahí, regresamos otra vez al Salmo 50. En el versículo 14 y 15 dice de esta manera: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso, ¿no? Que Dios aquí no dice como quizás cualquiera pudiéramos haber pensado: te has olvidado, no me has entregado tu corazón y hoy me olvido yo de ti para siempre. Dios no dice eso. Me has fallado, no has sido fiel como yo pensaba, olvídate lo que te he prometido. Dios no dice eso, sino lo que Dios quiere es que nuestra vida cambie y que podamos venir delante de Él. Cuando dice ahí, sacrifica a Dios alabanza, ahorita que leí en la Nueva Traducción Viviente, dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. En otras cosas, 3 cosas que debo de hacer. La primera, debo de tener una vida de gratitud. Debo tener un corazón agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, no hay manera que yo no esté con Él todo el momento tratando de cómo agradecerle por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por su provisión, por su sanidad. Pero tengo que ser agradecido. Muchas veces no somos agradecidos. Y esto me hace depender de mí. Yo voy a hacer las cosas. Sí, soy cristiano, pero no, esto me lo he ganado yo. Y no, tengo que ir a Dios y entender que tengo que tener una vida de gratitud por lo que Él me ha dado. Lo segundo que dice aquí mismo en el mismo versículo, bueno, en el 15, dice, en el 14, perdón, dice al final, dice: y paga tus votos al Altísimo. Esto me habla de simplemente obedece. Tener una vida de obediencia. ¿Se acuerdan lo que Samuel le dice a Saúl cuando Dios le dice a Saúl que fuera contra el rey de Agag y que dice: ve y mata con todos? De repente él va, tiene la victoria, pero perdona al rey y perdona lo mejor, supuestamente sacrificios para Dios y entregarle algo a Dios. Y entonces llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué se escuchan aquí animales? Y él dice: es que traje lo mejor para Dios, para sacrificarlo a Él. Y Samuel le dice: eso no es lo que Dios había dicho. ¿No te acuerdas que Dios se complace tanto en los sacrificios como en la obediencia? E incluso llega a decir que mejor es la obediencia que los sacrificios. Entonces me ayuda a entender algo. A veces me sacrifico, ¿por qué? Porque aunque yo ando bien cansado toda la semana, me tengo que levantar temprano para la iglesia, y para mí ese es un sacrificio. El no ir en la mañana por la barbacoa y venir al culto y no sabes si voy a alcanzar después, ese es un sacrificio, Señor. Pero de nada sirve hacer sacrificios si no estoy obedeciendo lo que Él quiere para mi vida. De nada sirve que estés sentado, cantando, parado, sirviendo, si no estás haciendo la obediencia, obedeciendo lo que Él quiere para tu vida. Y lo último, aquí del mismo, ahora en el versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí me habla de una vida de dependencia.
Cuando tú aprendes a depender de Dios, no hay manera que te separes de Él. Pero cuando tú crees que tú la puedes solo, te puedes decir a Dios, hoy no voy, yo puedo solo. Y entonces me olvido de lo que Él hace. Y entonces empiezo a esforzarme en lo que yo creo, en lo que yo pienso. En mis sueños, en mis planes, en mis deseos. Y no en lo que Dios quiere. Entonces, es Dios queriendo que nosotros podamos reaccionar. Sigamos leyendo versículo 16. Aquí a partir del versículo 16, ahora Dios le va a hablar de esta segunda parte donde parece que ellos tienen una máscara o una apariencia que no es lo correcto. Versículo 16 dice así: pero al malo dijo Dios. Importante aquí. Malo no se refiere a aquellos que no conocen a Dios. Porque Dios, ¿a quién está invocando? ¿A quién está convocando? A su pueblo. ¿Quiénes están ahí? Su pueblo. ¿A quién le está hablando? A los que están dentro de su pueblo, pero son malos. En la otra versión dice perversos o pecadores. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? En la otra versión, mira cómo dice: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Eso está bien fuerte, porque podemos de repente nosotros saber mucha Biblia, saber muchos versículos de memoria, saber doctrina y enseñar bien y predicar bien y decir, wow, qué maestro, qué predicador, mira cómo enseña. Pero dice ahí, ¿de qué sirve recitar mi palabra, conocer mi palabra, si estás fingiendo que obedeces mi pacto? O sea, me habla de alguien que está en la iglesia, que escucha la palabra, tiene una Biblia, la carga, la conoce, la enseña, incluso la predica, la recita, pero su vida no es recta delante de Dios, está fingiendo. Incluso no recibe la palabra de Dios, sino que la tira. Puedes estar aquí y Dios está hablándote incluso en esta hora y tú estás pensando en otra cosa. Es más, puede Dios estar hablando tu vida y tú dices, esto no es para mí, para los otros pecadores. Cuando Dios te está hablando a ti directamente. Incluso mira como dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, y tu boca mentías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Interesante el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Me está hablando de alguien que roba? ¿Alguien que está en adulterio? ¿Y alguien que miente? 3 de los 10 mandamientos ahí los está cometiendo. Pero sabe la palabra. Pero habla de Dios. Y pareciera que no sucede nada. Su boca es mentir, es hablar mal. Incluso dice ahí, contra su hermano pone infamia, engaña y todo. Y lo que me llama la atención es que en el versículo 21 dice: Dios, estas cosas hiciste. Y me llama la atención que dice: y yo he callado. Muchas veces vivimos una vida de pecado y de repente Dios
pareciera que no nos dice nada y pensamos que estamos bien. Escuchamos historias que Ananías, Zafira mienten y en el momento caen muertos. Que un pueblo se levanta contra Dios y la tierra los traga. Pero ahora de repente nosotros pecamos y no sucede nada. Mentimos y no sucede nada. Y a veces pudiéramos pensar que aunque estoy viviendo de esa manera, Dios está de acuerdo en lo que yo estoy haciendo. Pero el que Dios esté callado no quiere decir que está de acuerdo con tu pecado, con tu manera de vivir. El que Dios no te levante y te llame a una disciplina se llama misericordia, se llama amor. ¿Te puedes imaginar que Dios a la primera que fallamos nos consumiera? ¿Cuántos estuviéramos aquí? Ninguno. Pero si estamos aquí es por su amor. El silencio de Dios no es una aprobación para tu estilo de vida. El silencio de Dios solamente se llama paciencia, que Él tiene contigo para que te arrepientas y vuelvas a Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 4. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Algo que es muy largo. Ignorando que la benignidad te guiará al arrepentimiento. O sea, tú estás ignorando que eso de que Dios sea tan bueno contigo, misericordioso y tenga paciencia y no te acabe contigo, solamente es porque Él quiere que puedas venir a arrepentirte delante de Él. Y eso es el llamado de hoy. O sea, Dios no viene hoy a decirte: eres un pecador, eres un falso, un hipócrita, alejado de mí. No, te está llamando a arrepentirte. Otra vez, ¿a quién les está hablando? A los malvados. ¿A quiénes? A los mismos santos que tienen una vida de apariencia, que conocen la Biblia, que van a la reunión, van al culto, pero en su vida roban, en adulterio y mienten. Bueno, y otros pecados, ¿no? Porque estos van juntos. Una persona que sea en adulterio va a mentir. Y está mintiendo, va a robar, va a dañar, va a lastimar. Entonces me habla de esa gente que se olvida de Dios, que se convierte esto en un ritual. Todos los domingos a la iglesia tengo mi Biblia, pero mi corazón, no, mi corazón ya no busca a Dios. Pero mi corazón ya no ama a Dios. Y podemos decir: no, yo a Dios lo amo. Pero una cosa es lo que decimos y otra es lo que nosotros pudiéramos estar demostrando. Ahora, entre nosotros nos podemos engañar. Porque llegas aquí: hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, hermano, muy bien. Y tú lo ves y dices: no, este es un hombre de Dios. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque puedo levantar mis manos y Dios conocer la condición de mi corazón. Y puedo estar aquí y puedo estar escuchando, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón y en mis pensamientos. Y vuelvo a decirte, o sea, Dios no viene aquí con un látigo para ver quién está mal, para pegarnos, sino lo que Dios quiere es: a ver, reacciona, vuelve a mí, vuelve a tu primer amor. Ven, como cuando fue la primera vez que lo que tú más querías es estar en la iglesia. Quizás cuando tuviste la primera Biblia y que la leías y no entendías nada, pero la estabas leyendo hasta que Dios empezó a hablar a tu vida. No puedes aparentar algo que no es delante de Dios. A Él no lo podemos engañar. Cualquier cosa que hagas pasará por fuego y Él va a consumir lo que no es real, lo que no es verdadero, y va a permanecer solamente lo que Dios ve que es agradable delante de Él.
No vivas una vida de apariencia. Ojo, incluso los de navegantes. Puedo tener mi devocional diario y mi libro lleno, y que se convierta en un ritual y no en una relación. Puedo ser un experto en hacer un devocional, pero no tengo una relación con Dios. Ahora, estamos recitando lo que Dios le está reclamando a su pueblo. Y eso es lo que Dios nos está reclamando a todos, incluso a mí. No crean que yo vengo a regañar, no, es Dios diciéndome a mí y a todos, porque yo incluso puedo estar en esa condición. Acostumbrado a predicar cada domingo, cada martes, aquí estoy, y mi relación con Dios. Por eso digo, puedes tener tu devocional. Hermano, mira, todo mi libro lleno de devocionales, pero simplemente es un ritual, es una práctica que haces ya por costumbre y no una relación con Él. Por eso dice en el versículo 22, el 21. Interesante, porque dice Dios: yo he estado callado. Incluso dice: pensabas de cierto que yo era como tú. Porque muchas veces pensamos que Dios se agrada de la manera en que yo estoy viviendo. Y dice: no es así. Y entonces, verso 22 dice: entiende ahora los que os olvidáis de Dios. Interesante, ¿no? Porque en un principio les dijo oír y escuchar. Ahora le dice: entiende. ¿Quiénes? Los que se han olvidado de Dios. Entonces, ¿hay gente de su pueblo, de su iglesia, que está en su iglesia y se olvida de Dios? Sí, sí hay. ¿Puedo estar aquí cantando y olvidándome de Dios? Sí. Entonces dice: entended ahora estos, los que olvidáis de Dios. Y luego dice: no sea que os despedace y no haya quien los libre. Esto es para tener temor, porque le está hablando a su pueblo. Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué tan bueno es Dios? Pues completamente bueno, ¿no es cierto? Pero la Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, no podemos jugar. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Él puede decir: voy a tratar contigo, te voy a dar mi disciplina. Y la disciplina, otra vez, es para que volvamos al arrepentimiento. Y termina diciendo, versículo 23: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino le mostraré la salvación de Dios. En la otra versión decía al final, permítame, al final decía: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. O sea, hay que tener gratitud. Y luego dice: si permanece en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Aquí dice, también dice: el que ordena su camino. Y me da a entender esto: dos cosas. Tengo que ser agradecido por lo que Dios nos da. Y número dos, tengo que arrepentirme. Tengo que volverme a Dios. Tengo que ir al camino que Dios quiere para mi vida, no mi propio deseo, ni mi propio camino. Esto me habla de arrepentimiento. Increíble, ¿no? Pero cuando de repente leemos la Biblia, que Dios hablaba a su pueblo y el pueblo se daba a conocer que estaba en pecado, dice muchas veces: y rasgaron sus vestidos y lloraron y clamaron, y Dios los perdonó.
Pero muchas veces Dios nos habla a nosotros y nos entra por un oído y nos sale por otro y no produce ni un efecto en nuestras vidas. Ese es un peligro, ¿eh? Porque yo sé que alguien puede decir, bueno, usted está predicando, no es Dios. Bueno, lee la palabra. Es Dios hablando en nuestra vida. Y lo más triste sería que tu corazón esté tan endurecido que no puedas entender y escuchar que literalmente es la voz de Dios que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y que nos dice, hay gente que está viviendo una religión, no una relación con Dios. Que hay gente que tiene una máscara y una apariencia de piedad cuando realmente están viviendo en pecado. Increíble, ¿no? Pues hay gente en la iglesia que está en unión libre. ¿Dios aprueba la unión libre? No. Gente que está viviendo en mentiras. ¿Cómo mentimos? Y la mentira no es de Dios. Y vivimos una cuestión de falsedad completamente. Hoy es Dios hablándonos para que nos podamos arrepentir y para que podamos volver a Él.